Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de Los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia mañanera este miércoles en Palacio Nacional, acompañado de Elizabeth García Vilchis, quien presentó la sección ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana. El presidente, entre otros temas, pues habló fuerte del asunto de Ecuador, pero me llamó la atención también esta situación en el que acusó a las administradoras de las Afores de querer distorsionar la reforma de pensiones para el bienestar. El fondo de pensiones para el bienestar es para que aquel que se jubile reciba más. Es absurdo y mentiroso, es una mentira cínica y colectiva, dijo el mandatario, al rechazar que vaya a expropiar las Afores. Lo que sucede es que los que administran las Afores tienen muy buena relación con los medios y por eso echan a andar una campaña de mentiras a la que denominó doctrina Alarraqui. No solo es una cuestión de quienes defienden intereses económicos, es también enojo y el calor. Aseguró que quienes manejan las Afores tienen mucho poder económico. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es una iniciativa que ha sido presentada por diputados de Morena en la que busca que los ahorros de las cuentas de las Afores que no hayan sido reclamados sean utilizados para financiar dicho programa. El objetivo de la iniciativa es que las y los mexicanos puedan recibir el 100% del salario justamente. En ese sentido, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y los titulares del ISSSTE y el IMSS y el Infonavit afinaron en privado con los grupos parlamentarios de Morena, PT y Verde en el Palacio Legislativo de San Lázaro esta iniciativa que propone la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. La bancada morenista informó que la titular de la SEGOP logró avanzar con el andamiaje legal necesario para que la jubilación de los trabajadores pueda ser del 100% y no permitir que la oposición limite el derecho a la pensión digna para las y los mexicanos. Ignacio Mier declaró que como movimiento de transformación buscarán que el retiro de los trabajadores sea digno y justo y dijo que no se podían permitir quedarse con los brazos cruzados. Y dijo que existe difamación en torno a la propuesta. Consideró que trata de un fondo complementario, sensible y solidario con los poco más de 45 millones de trabajadores mexicanos que están bajo el régimen de 1997, el cual los había condenado a pensiones precarias. Pues parte, Javier, de lo que sigue discutiéndose. Aquí lo habíamos discutido hace algún tiempo, pensábamos que no se iba a formalizar esta iniciativa, pero sigue avanzando en la Cámara Baja y bueno, todavía pues no se sabe qué va a pasar, pero la propuesta en su momento pues inclusive inicial no ha mostrado el voto en contra todavía de la oposición. Mira, quizá por las elecciones, ¿no? También. Bueno, se dice, ¿no? Que, bueno, en una de las críticas que le están haciendo al presidente de la República es que mete este tema precisamente en medio de un proceso electoral. Así es. Pero la argumentación que esgrime él es que ya hace ya algunos meses él había presentado este proyecto, ya había hablado del tema de la intención de mejorar las pensiones para todos los trabajadores para el momento de su retiro, se vayan con el 100% de su último ingreso. O sea, la idea no está mal, pero la duda que se tiene es de dónde van a sacar tantos recursos económicos que se dice se van a requerir y si ya tienen una proyección ellos de cuánto dinero van a requerir en los próximos años, 2 años, 5 años, 10 años y si hay los fondos suficientes. Hoy ese tema de las Afores ya le mete un ruido bastante fuerte, bueno, porque hay una sensación de que se quieren apoderar de las Afores de todos los trabajadores y esa es una parte de lo que está ahorita en disputa y que no han podido explicar el gobierno federal ni los diputados, que pues ya sabemos que ellos obedecen, los diputados de Morena obedecen los lineamientos de su partido político y además del presidente en turno. Como sucedía anteriormente, tanto se criticaba a los diputados del PRI, que bueno, pues que ellos recibían la línea y no había ninguna discusión. Aquí es más obvio porque aquí les dicen
que ninguna coma le pueda mover. Hoy se habla de que en este tema de las Afores solamente se va a captar recursos de aquellos que no las han reclamado o que ya fallecieron y que siguen ahí pues sudando, generando intereses sin saber a quién le corresponde, o los familiares que tendrían derecho, si los pueden reclamar o no reclamar. Ese es uno de los asuntos que no han podido todavía esclarecer. Hay que recordar que en las cuestiones de las cuentas bancarias sucede lo mismo, que si no hay un movimiento en cierto tiempo, la Comisión Nacional Bancaria y Hacienda te notifica, y el banco le notifica al titular de la cuenta que desde hace varios tiempos no lo has movido por diversas causas. Aunque se aduce que esta es una maniobra, porque las cuentas bancarias, si tú haces un depósito o un retiro, pues si hay un movimiento, o si te depositan los intereses, hay un movimiento. Entonces sí hay. Entonces ahí hay todo un entramado, te notifican, y si tú no respondes a cierto punto, a cierto tiempo, pasan a la Comisión Nacional Bancaria y ahí se mantienen otro tiempo, otro espacio, y te vuelven a notificar. Pero al final de cuentas, perder la cuenta bancaria es un proceso muy largo, no se da automáticamente. Las personas que mueren y no reclaman. Así es, que no reclaman, pero si algún familiar reclaman, en este caso está lo mismo, se dice, de Afores. Entonces lo que no se entiende muy bien es que si las personas que ya fallecieron, pero sus familiares en estos momentos meten algún juicio para reclamar este fondo, se les va a regresar o no se les va a regresar, y bajo qué argumentación. Los expertos financieros dicen que esos 40,000 millones de pesos de las Afores es una parte mínima de lo que se estima se requiere. Hablan de 2 billones de pesos, billones, que eso se requeriría en estos momentos de un fondo. Y ahí está la controversia del gobierno federal, dice que no es cierto, los expertos dicen que es cierto. Y bueno, el tema de las Afores es que si le vas a quitar esos recursos, es un recurso muy alto, 40,000 millones de pesos, que ellos los están manejando y que genera intereses y genera ganancias. Milton. Bueno, sobre lo que comentas, Javier, es 2 billones. Recordemos, a precio del 98, 95, el FOBAPROA fue 1 billón. Sí, no, así es. Entonces... No, dicen que esto es mucho más alto. Ah, bueno, sí, así es. O sea, es mucho más. Y bueno, el decir en el discurso político que 40,000 millones de pesos van a sanear este tipo de situaciones en las cuales son cuentas de gente que no lo ha reportado, que tiene más de 70 años, que por alguna situación no los ha solicitado, como bien comenta Javier, puede haber familiares que la soliciten. Y podría caer, salvo que me equivoque, en un litigio. Pues decir, va a tener que un litigio. O sea, ¿qué pasó con esto? Pero hay que voltear a ver quiénes son los arquitectos de esto. Hay arquitectos que tienen una sólida preparación en los despojos que tiene que ver con la nación. Ahí está don Moisés Ignacio Mier Velasco, extraordinario artífice del FOBAPROA. Fue uno de los priistas en diciembre del 98 que votaron. ¿Cómo que priista? Pues que no es de la 4T. No. Él era priista neoliberal y ahora es un morenista nacionalista, o sea, protector de las causas. Entonces, en aquel 11 de diciembre, así como está estipulado en la Gaceta Parlamentaria, ahí viene, pues, cómo votaron, pues. Entonces, incluso hasta Marcelo Ebrard. Sí, también. Marcelo Ebrard votó a favor, que era independiente. Entonces, ¿quién sí votó en contra de los que andan ahora acá en la izquierda? Bueno, don Pablo Gómez. O sea, hay que... Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, Dolores Padierna, Alfonso Ramírez Cuellar, Bernardo Batis, Lázaro Cárdenas Batel, nieto del general, hijo de Cuauhtémoc, y Pablo Sandoval Ramírez, que fue parte de la Secretaría de Función Pública. Entonces, estamos ante una situación en la cual, por alguna situación, el régimen necesita dinero, necesita efectivo. Y en el discurso político nos están diciendo que es para el tema de las Afores, que para respaldar la situación de las jubilaciones y todo eso. Sí, pero eso es a futuro, es un discurso a futuro. Si disponen de eso,
hacia dónde se va a ir, es pregunta. Y dos, estamos viendo cómo parte de los operadores políticos que en el pasado generaron una situación en donde se perdieron por esas deudas de otras, de la clase gobernante, de la clase política y financiera, el pueblo tuvo que pagar esa deuda, y hay que decirlo. Estamos pagando. Estamos pagando. Y el presidente López Obrador, siendo dirigente del PRD, fue uno de los que estuvo en contra de ese despojo. No más que ahorita, pues viene don Ignacio Mier, ya purificado por el arco de la transformación, y viene a decirnos que esto es extraordinario, que es por el bien de todos. Y ¿Entonces no crees que vaya a ser para los trabajadores? Entonces, ¿para que tengan la pensión completa? Yo no creo, como está armado y como está estipulado, y según los números que da Javier, yo creo que este esfuerzo no alcanzaría. No va a alcanzar. No va a alcanzar. Francisco, ¿tu punto de vista? Pues yo no sé. Yo no sé qué va a pasar, pero les recuerdo que el presidente López Obrador hace como 1 año y medio dijo puntualmente que en su gobierno no iba a haber ninguna crisis económica, pero que sí, el 2025 sí se espera una crisis económica. Quiere decir entonces que cuando ya no sea presidente él, va a haber crisis económica. Por algo, quizá, a lo mejor puede ser, decía Capulina, saludos a don Capu, por cierto, con todo respeto. No te rías, Milton. No me estoy riendo. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, el otro día le ofreció al actual secretario de Hacienda que continúe, que son deseos de ella que continúe al frente de esa secretaría en caso de que ella gane la presidencia de la República. Es decir, se está como blindando para decir, a ver, usted es el que está armando todo esto, usted debe tener entonces el antídoto. Sí. ¿Por qué? Porque igual, tengo entendido que el actual secretario pues goza de prestigio en el aspecto de su despacho, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo manejar las finanzas privadas que las finanzas públicas. Hay que recordar que nuestro presidente había volteado a ver, hasta ver las reservas internacionales del Banco de México. Ya estaba mirando para allá, es como yo cuando como, pues me como la vaca y me le quedo viendo al becerro. Y le dijeron, no señor, no. Independientemente de que el banco es autónomo, ya sabemos lo que es autonomía en este país. Ahí no se puede usted meter porque no se trata de, ¿sabe qué? Voy a sacar las reservas, etcétera, porque se arma una zafacoca financiera. Pero alguien le dijo, oiga, ¿qué cree? En las Afores, wiri. Hay un billetito. Hay un billetito y podemos sacar un cuarentón para lo que se ofrezca y dejamos una pizcacha por si alguien llega a reclamar. Y bueno, pues ahí está, en este sentido, esta nueva situación. Ahora, como decía don Terramicino, pues, ¿cuál es la prisa? El presidente está ahorita presionando con todo para sacar sus iniciativas a la actual mayoría de Morena en la Cámara Federal, pero no tiene la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, que generalmente es donde le han rebotado muchas cosas. Pero hay prisa, como si no confiara el propio mandatario en que Morena puede repetir color, no solo en la presidencia, sino en la mayoría que tienen las cámaras, pero no las calificada en el Senado, repito. Por lo tanto, en este sospechosismo, yo recuerdo hace algunos ayeres, Cabrera, que había algo que no era fuera, le llamaban el SARS, se me hace. Sí. Que era otro fondo también de los trabajadores. ¿Y qué pasó? Desapareció. ¿Quién se lo clavó? El gobierno. El gobierno se lo clavó, y el que denunció esa situación en su época, ¿no? Pero nada más duró un día la protesta, pues fue don Fidel Velázquez. Así es. En el fondo, pues el motivo nos motiva, ¿no? A los mexicanos, el decir pensiones justas. Sabemos que las pensiones actuales, inclusive para los de la reforma, para los de antes del 97, tampoco son buenas, ¿no? Porque no todos tienen acceso a pagar la modalidad 40, y los que no la pagan, pues tienen pensiones muy bajas. Pero del 97 para acá, pues cuando lleguen esas pensiones, cuando nos pensionemos los que somos de esa ley en adelante, pues no aspiramos prácticamente a nada, absolutamente a nada. Sí se requiere una reforma, no sé si sea la necesaria, si vayan a alcanzar los recursos
del erario para costear pensiones de sueldo completo. Me parece que es complejo, pero sí hay un gran problema. Y respecto a las AFORES, sí se requiere una reforma también, porque es realmente un viacrucis hacer algún trámite con alguna AFORE. Para contratarla es muy fácil, pero para reclamarla muchas veces no tienen ni oficinas, te mandan a 800 y ahí te traen. Pareciera que lo que buscan es que no recuperes tu dinero. Por acá una persona dice respecto a las AFORES: bloquean la entrega de los mismos a personas como yo, que ya cumplimos 60 años y requerimos al banco. Solicito mi dinero desde febrero de este año y es hora que no me lo regresan. Me dice Banamex que el IMSS no está permitiendo la devolución por un candado administrativo. Lo cierto es que desde hace tiempo andamos batallando, nos dice por acá Florencio. Y así mucha gente. Javier, vamos a conclusiones. No, y también habrá que decirlo, que mucha gente que después no sabe dónde quedas AFORES o tú te registraste, pero no diste tus datos, no las activaste, automáticamente te mandan normalmente a Banamex. Y van a Banamex para que tiene una pequeña oficinita chiquita ahí por el Zapata, pero sí muy pequeña casi. Ajá. Para encontrar, para que te atiendan. Necesitas sacar una cita como un mes antes, porque es una sola persona para atender a cientos de personas. Imagínate nada más. Y luego pero cuando contratabas era facilísimo cambiarte y el trámite. Bueno, nada más hay que aclararte. Contratabas, y esta es la trampa que hubo. Contratabas, pero no te tomaban todos tus datos, te hacían un expediente. Entonces prácticamente tú dejaste de ganar recursos económicos por los intereses que te generan. Te generan los menores intereses que si estuvieras totalmente registrado. Hay que recordar que las AFORES es un buen negocio para las instituciones, y recordar que incluso en el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo de Texcoco, es cuando López Obrador determina no continuar con la obra, se dijo que se había puesto en riesgo la mayoría de las AFORES, más de que 10 AFORES, porque te han metido invirtiendo dinero ahí de los recursos de los trabajadores. Y la argumentación es para que tuviera rendimientos más altos y te fuera mucho mejor a los trabajadores. Pero si ves todo el tipo de descuento que te hacen por manejarte o administrar tu AFORES, pues al final de cuentas prácticamente sales perdiendo. Pero este tema de los AFORES y en ese tema de las pensiones, yo creo que todo mundo sí deseamos tener una buena pensión. El problema no está tan fácil, porque ¿dónde vas a sacar dinero? ¿Dónde vas a tener un fondo necesario para los primeros años? Y tienes que tener una proyección de aquí a 50 años de qué número de la población se te va a ir jubilando, con qué ingreso van a tener y cuánto va a representar anualmente este dinero. Ya se dice que se requiere en estos momentos 2,000 millones de pesos. Entonces se dice que va a meter en un problema financiero al gobierno en los próximos años, que va a tener un problema bastante fuerte, porque no va a haber capacidad para llevar adelante este programa. Sin embargo, pues López Obrador está metiendo, y ya estamos viendo que las AFORES posiblemente, como es un buen negocio que tienen ellos, sin duda, porque están ganando con cuentas que nadie reclama. Entonces ellos ahí se quedaron. Ellos están haciendo negocio con dinero que no es suyo y que de momento no hay un titular que lo esté reclamando. Pero esto sí puede generar también que familiares empiecen a presentar demandas para sacar ese dinero, y vamos a ver este proceso. Entonces, en realidad, ¿cuántos recursos va a tener el gobierno federal? Si van a ser los 40,000 millones de pesos que se dice. Así es, Javier. Milton, conclusiones. Bueno, esto pudiera interpretarse también como una confrontación entre la élite financiera y la élite política por el control de esos recursos. ¿Por qué? Porque siempre los temas de jubilaciones y todo eso, y de AFORES de cuentas para el retiro, cada año hay una masa que va ingresando a aportar, y lo hace y le cae el 20 por allá en el 15, 20 años de las condiciones y de las formas. Entonces, en ese esos 20 años, las élites financieras se aprovechan de este tipo de situaciones en la cual la gente no pone cuidado y va tomando ventaja de eso hasta que le cae el 20, ya no le queda de otra. Pero ya los bancos, en este caso las AFORES, ya sacaron provecho de ello. Entonces, ahorita pudiera ser
que parte del discurso político del presidente está bien y es correcto. Lo que pasa es que los números no dan, ni la claridad tampoco. Entonces, ahora, si nos volvemos a los arquitectos que están tramando esto, pues recordemos que don Ignacio Mier le choca hablar del tema del FOBAPROA. Y nada más recuerden, para las nuevas generaciones, esa es una deuda que se sigue pagando, aproximadamente son 50 mil millones, 10 mil millones más que lo de los fondos de las pensiones cada año, ¿no? Cuando se aprobó fue a cubrir en 50 años. En 50 años, esa megadeuda que clase política y clase financiera endeudaron al país. Ojo, y mucha gente que estuvo en esas deudas, que formó parte de ese padrón de deudores, pues después iban a lo político y con solo hecho de decir, fulano está en el FOBAPROA, pum, se caía la gubernatura. Pero ¿qué pasa con todos esos que hicieron eso? Se pasaron a Morena, se volvieron ese discurso nacionalista y, por ejemplo, hoy tenemos gobernadores que votaron por el FOBAPROA, como el gobernador de Miguel Ángel Navarro de Nayarit, que fue diputado federal por el PRI, votó por el FOBAPROA y ahorita está Aquí en un debate para gobernadores salió ese tema, ¿verdad? También. Hace ya algunos ayeres. Sí. Francisco, en el Centro de Ciencias, si mal no recuerdo. Centro de Ciencias. Mira, me ganó, y esto es lo que enriquece el debate de las ideas en nuestro chat, que es uno de los mejores, por cierto, en calidad. Félix Enrique Ortega Vega dice, ¿en qué puede afectar a los que pagamos actualmente la modalidad 40? Hay muchas dudas. Hay muchas dudas sobre eso. ¿O qué nos van a beneficiar? Todavía no se sabe. Y Sergio Enrique Beltrán dice, ahora es necesario un plan de retiro y es deducible de impuestos. Dice, ojo, porque yo no sé en otros países, pero por ejemplo, si tú ya trabajaste toda tu vida, si ya tienes una pensión, una jubilación, y ya pagaste todos los impuestos en esa formación, Se paga con impuestos. ¿Por qué ya que te jubilen y te pensionan te siguen cargando la mano? Entonces, ¿dónde está la cochepacha? Pues, o sea, ¿dónde está el humanismo, pues, del capital hacia el trabajador que embarró toda su vida en eso? Pues? No, la gente que está en la comunidad 40 se entiende. No tendría por qué haber problemas, ¿no? No tiene problemas porque está activo. ¿Quién sabe? Sí. Porque está activo el FAFORE. Sí, es que mira, si se reforma la ley, sería para los que nos dimos de alta del 97 hacia acá. Los que tienen ahorita modalidad 40 están tramitando fue del 97 hacia atrás. No, pero además se considera que están inactivos. No podría afectarlos. Pues, que está activo y que estás vivo. Claro. No hay ningún problema por qué afectarlo. Francisco, perdón. Sí, pero no, me encanta a mí este debate. El problema es que la burra no era arisca. La hicieron en ese sentido. Y bueno, siempre atrás de una acción repentina del gobierno que sea federal, del color que sea, no porque esté López Obrador, dice uno, caray, ¿qué irán a hacer con ese dineral? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué? Porque el presidente en su campaña prometió muchas cosas, ¿no? Pero la principal es que él no iba a endeudar al país. Y hoy el país está más endeudado que nunca. Y qué casualidad que en su último año de gobierno, que es de repente en su proyecto de presupuesto, pues pide un préstamo de alrededor de 2 billones o pasados 2 billones de pesos. Es decir, tenemos enfrente, prácticamente no ocupa uno ser del Fondo Monetario Internacional, etcétera, ni andar de monovidente, ni nada de eso, para saber que no sabemos, valga la redundancia y los pleonasmos, de que tenemos enfrente una crisis económica y no la queremos ver. Hace días nos presumía el presidente el precio dólar-peso y 24 horas después, ¿no?, se puso a temblar al peso. Y ya sabemos que en cuanto hay una crisis económica en México, lo que impacta es la devaluación. Por eso los especialistas, que yo no tengo nada de eso, en economía te dicen, pase lo que pase, si usted puede comprar dólares, cómprelos. Pues espero que te equivoques, Francisco. Sinceramente, pues, ¿no? Yo quisiera equivocarme, Luis Alberto Díaz, pero hay una realidad en la calle. Todo hoy por hoy, y no tenemos crisis, todo está muy caro. Todo. Hace alrededor de 6 años, la construcción de 1 metro cuadrado te costaba 5,000 pesos. Hombre, ahorita anda entre 18 y 20 mil pesos
la construcción de 1 metro cuadrado, Mataril y ya no hablamos de alimentos, imagínate. Calla boca. 30 segundos, Javier, nos Bueno, vamos. este tema va a ser bastante discutivo y sí se tendrá que aclarar muy bien. Y el caso pues de las Afores es obvio que están defendiendo un negocio, pero Claro. también veremos en toda la letra chiquita cuál es la verdadera intención y qué tanto va a beneficiar y qué tanta capacidad se va a tener de este fondo para poder hacer frente a estos ofrecimientos de una buena pensión. Ojalá que sea cierto, pero lo que estamos viendo es que estamos en una crisis económica, ver nada más cómo va a dejar endeudado el gobierno, ver nada más lo que está sucediendo con Pemex, que eso es un golpe para México bastante fuerte. El endeudamiento que tiene Así es. ya no vale nada. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. 30 segundos, Milton. El endeudamiento y el que se les estén cayendo los socios, porque ya ves que Estados Unidos dejó de consumir 20% del crudo y se fue a Canadá, ¿no? Ojo con esa parte. Y bueno, yo creo que ahorita la oposición es cuando tiene que dar la pelea en esos temas, y ese discurso se tiene que pasar, a lo político. Pero la oposición está dormida. Muchas gracias. Milton. 30 segundos, Francisco, nos vamos. Pues como decía mi general Villa, disfrutemos este día, este momento, porque parece que más adelante se va a poner peor. Así es, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias y mando un fuerte abrazo y saludos al Club del Manicomio, principalmente a mi señor, al Cholo. Son gente de barrio, gente de pueblo, y de esos amigos que se va topando uno en la calle, en las mesas, y que son para siempre. Un abrazo al queridísimo Club El Manicomio. El Manicomio. Y luego nos platicas por qué. Muchas gracias, Francisco. Claro que sí. Y se queda en ¿Qué vibra? El show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, en nombre de este equipo. Que la pase de lo mejor.